hacemos una breve pausa para abordar con un poquito de energía lo que queda de la clase. Esperemos que sigan manteniendo la atención y la energía. Es un tema muy interesante, pero bueno, diverso y probablemente con algunas dificultades. Avanzando en lo que es entonces el rol de las imágenes en las enfermedades difusas, por supuesto, la resonancia magnética nuevamente acá sí les diría que tiene un rol mucho más importante que la tomografía computada en estos pacientes, ¿sí? Como les dije, la resonancia magnética es un método multiparamétrico, ¿no? Estos distintos parámetros que ofrece la resonancia magnética, incluso con esas cualidades funcionales de alguna evaluación de determinadas situaciones, hacen que indefectiblemente sea la modalidad. Es decir, permite la detección y la cuantificación de la grasa, la detección y la cuantificación del hierro, la detección de fibrosis, también permite determinar grados y estadios, estimar pronósticos, incluso, y para lo que utilizamos bastante, les diría, es para la evaluación de la respuesta al tratamiento, sobre todo en pacientes con esteatosis, ¿no? Podemos cuantificar y graduar la esteatosis y ver si fue efectivo o no el tratamiento instaurado al paciente, y por supuesto también seguimiento y detectar si aparecen o no complicaciones. Sabemos que las enfermedades difusas son amplias y diversas, pero la vía final común de daño hepático es la misma, que es el desarrollo de fibrosis, cirrosis, hipertensión portal, cáncer, hepatocarcinoma, ¿no? Así que la idea es intentar detectar todas estas alteraciones e interrumpir esta vía final común de desarrollo de fibrosis, cirrosis, cáncer, ¿no? En lo que respecta a la esteatosis, tradicionalmente la biopsia es el método estándar de referencia, la clasifica en grados, también permite el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica, de NASH, y también si existen o no patologías concomitantes. Los métodos por imágenes no invasivos tratan de emular, por supuesto, la detección de la infiltración grasa difusa a través de algunas propiedades. En lo que respecta a la tomografía computada, no es específica para la detección de esteatosis y para la graduación o la cuantificación, pero ustedes saben que cuando el hígado sufre infiltración grasa difusa, su densidad, su atenuación comienza a disminuir de manera gradual. Lo que hacemos habitualmente es comparar la densidad del hígado con la densidad del vaso. Fíjense, en este caso, un sujeto normal, la densidad del vaso es más o menos de 48 unidades Hounsfield, y la densidad del hígado suele ser igual o un poco mayor que la densidad del vaso, en este caso casi 70 unidades Hounsfield. A medida que los hepatocitos van adquiriendo, van acumulando lípidos, esa densidad o esa atenuación comienza a disminuir, comienza a equipararse con la densidad del vaso e incluso comienza a verse disminuida. Fíjense acá, ya tenemos un paciente con esteatosis leve a moderada, donde la atenuación, lo que hacemos habitualmente es mirar el average, el porcentaje, 30 unidades Hounsfield versus 47 unidades Hounsfield, y acá ya tenemos una estimación de una esteatosis moderada severa, con una atenuación de 16 unidades Hounsfield versus el vaso, que tiene una atenuación promedio entre 45 y 50 unidades Hounsfield. Así que recuerden, habitualmente por tomografía computada la esteatosis la vemos cuando es moderada o severa y no tenemos relativas dudas para su diagnóstico. Sin embargo, la resonancia magnética es mucho más efectiva para esto, sobre todo a través de algunas secuencias de ponderación tisular, puntualmente secuencias T1, en fase y fuera de fase. Habíamos dicho, para el estudio de los adenomas, que la presencia de lípidos, de grasa intratumoral, ocasionaba caída en la intensidad de señal de los tumores en la secuencia fuera de fase. Lo mismo sucede con la esteatosis, con la infiltración grasa difusa. En la secuencia fuera de fase, el hígado disminuye su intensidad de señal. Y disminuye su intensidad de señal, fíjense que acá lo vemos mucho más negro que lo vemos acá. Esta es la señal normal del hígado, un poquito más intensa que el vaso, en resonancia magnética, secuencia T1 en fase, y en secuencia fuera de fase la señal normal debería parecerse mucho a la secuencia en fase. Sin embargo, fíjense cómo se pone mucho más hipointensa o mucho más negra. Y ese decaimiento de la intensidad de señal es proporcional al monto o al acúmulo de grasa que tengamos. Y esto lo podemos cuantificar con la resonancia magnética a través de algunas fórmulas
Es esta fórmula que le coloco aquí abajo. Básicamente lo que informamos es fracción de señal de grasa. Bajo una propiedad que denominamos fenómeno de chemical shift o desplazamiento químico, podemos utilizar este decaimiento de la señal para estimar qué fracción de señal grasa tiene ese hígado y, por supuesto, eso no tiene un correlato lineal absolutamente preciso con la biopsia, pero sí tenemos una escala de graduación para determinar grado leve, moderado o severo y cuantificarlo a través de esta fórmula. Históricamente también utilizamos la espectroscopía por resonancia magnética. Lo que hace la espectroscopía es evaluar algunos metabolitos conocidos del hígado. Por supuesto, en el hígado sano, el metabolito que tiene predilección es el agua, donde tiene su ubicación en esta escala, en determinadas partes por millón tradicionales, y predomina la altura o el pico del agua en un hígado sano frente al pico o la altura de los lípidos. ¿Sí? Estos son triglicéridos que son evaluados en las secuencias de espectroscopía, y este es un sujeto normal, ¿no? Donde el agua tiene un pico mucho más alto que los lípidos, y estas curvas se van invirtiendo e incluso equiparando, incluso uno puede cuantificar esa carga de esteatosis haciendo una regla de 3 entre el porcentaje o la altura del pico de los lípidos frente a la altura del pico del agua. La verdad es que la espectroscopía por resonancia magnética en el último tiempo ha caído un poquito en desuso porque es una secuencia bastante compleja y bastante poco reproducible, es decir, requiere algunos aspectos técnicos que son difíciles de reproducir en todos los pacientes, y de esta manera, sobre todo con la aparición de algunas secuencias específicas que permiten graduar grasa, esta secuencia de espectroscopía, por la complejidad que tiene y porque para obtener buenas curvas necesitamos reiterar varias adquisiciones, con lo cual eso impacta en la duración del estudio, en la comodidad o el confort del paciente, no las estamos utilizando tanto, ¿sí? Avanzando en la otra entidad relevante, que es la sobrecarga de hierro, bueno, ustedes bien conocen que la hemocromatosis puede ser primaria, hereditaria, por desórdenes genéticos diversos, varias mutaciones pueden ser dosables o detectables en estudios genéticos, varias no, o hemocromatosis o hemosiderosis secundaria, ¿no? En pacientes politransfundidos lo vemos habitualmente, pero también lo vemos en pacientes con enfermedades metabólicas un poco más inespecíficas. Y la sobrecarga de hierro, les diría que es un hallazgo muy habitual, ustedes lo deben ver en consultorio muchísimo, de hecho recibimos muchísimos pacientes en los cuales en los estudios de laboratorio aparece de manera inesperada una saturación de transferrina o una ferritina elevada, y hacemos una resonancia y encontramos estas cosas, ¿no? Estas cosas son puntualmente decaimiento o caída de la señal del parénquima en secuencias T2. Si habíamos dicho que la grasa ocasionaba caída de la intensidad de señal en secuencia T1 con supresión grasa y fuera de fase, el hierro lo que ocasiona es un acortamiento en el tiempo de relajación tisular en las secuencias T2. Y eso lo vamos a ver con esta hipointensidad, particularmente en esta secuencia. Ustedes deben estar habituados a solicitar los estudios con técnica de T2 estrella. Justamente las secuencias T2 estrella lo que implican es utilizar algunos parámetros técnicos que lo que hacen es prolongar estos tiempos de adquisición y hacer que el hierro presente en el hígado ocasione más distorsión en la intensidad de señal del parénquima y ocasione mayor caída de la intensidad de señal en las secuencias con tiempo de eco prolongado. Es decir, secuencia T2, T2 estrella más y T2 estrella con tiempo de eco muy prolongado. Fíjense que en los pacientes que tienen sobrecarga de hierro, el hígado se va haciendo mucho más oscuro. Esto es una secuencia T1. Fíjense que en secuencia T1 no detectamos presencia de hierro, y si este paciente no la tuviera, en secuencias T2 remedaría la señal del parénquima de la misma manera que en secuencia T1. Sin embargo, fíjense cómo se va haciendo mucho más hipointenso en las secuencias de ponderación tisular T2 y T2 estrella. Actualmente también contamos con softwares muy sofisticados
y muy específicos que lo que permiten es no solo detectar, sino también cuantificar de manera muy sencilla la presencia de todos estos trastornos metabólicos que tiene, que puede sufrir el hígado. No solo la sobrecarga de hierro, sino también la esteatosis. Es decir, esta secuencia lo que combina son las propiedades de la técnica de desplazamiento químico y poder determinar la fracción de señal de grasa, como es en esta subsecuencia. Fíjense, colocamos un ROI y vemos que este paciente tiene 12,9% de fracción de señal de grasa, entonces podemos diagnosticar estetosis y graduarla como leve en este caso, y también podemos determinar el tiempo de acortamiento en la relajación tisular medida en milisegundos en las secuencias T2. Y esto, en situación normal, el hígado tiene que tener aproximadamente 20 milisegundos. Este paciente tiene la mitad, tiene 10 milisegundos cuando medimos cómo se relaja, cómo es ese tiempo de relajación. Y acá también podemos estimar entonces todos estos parámetros. Es decir, recuerden, cuando hablamos de que la resonancia magnética es multiparamétrica, bueno, podemos evaluar distintas propiedades del hígado con distintas secuencias. Por supuesto, habíamos dicho que la vía final común de estos trastornos difusos es el desarrollo de fibrosis y cirrosis. Bueno, ya cuando la cirrosis está establecida, probablemente habremos llegado bastante tarde si queremos ofrecerle a los pacientes mejor calidad de vida, y acá ya no tenemos dudas en detectar que este paciente tiene cirrosis, ¿no? Contornos francamente lobulados, ascitis, hígado izquierdo hipertrófico, sobre todo la sección lateral, segmento 2-3, contornos francamente lobulados, circulación colateral portosistémica, ¿sí? Llegamos tarde. Lo mismo la resonancia magnética, esta es la tomografía computada, esta es la resonancia magnética, contornos lobulados, nódulos de regeneración, fíjense la señal del hígado francamente heterogéneo e irregular, múltiples imágenes nodulares que corresponden a nódulos regenerativos. También podemos detectar cirrosis por tomografía computada y por resonancia magnética. Cuando tenemos aumento del espacio extracelular y fibrosis, el hígado comienza a tener un patrón de refuerzo muy característico. Habíamos visto que la fibrosis refuerza en fase tardía, y los pacientes que tienen puentes de fibrosis con diagnóstico que refuerzan con el contraste intensamente en fase tardía. Si comparamos esta fase tardía de resonancia magnética versus la fase portal, donde el hígado realza un poco menos, y versus la fase arterial, fíjense cómo no es llegar tan tarde cuando el paciente tenga cirrosis, sino poder evaluar cierta rigidez del hígado en pacientes con sospecha de fibrosis o pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, en la cual se quiera evitar una biopsia, se quiera convalidar. Ahí volvió el doctor. Se había cortado, ¿no? Sí, sí, sí. 40 segundos antes, digo, no más que eso. Bien. Sí, sí, ahora estoy yo. Habíamos llegado a... Bueno, acá estamos en cirrosis, no sé si hemos visto esto. No, no se ve la pantalla compartida, ¿eh? A ver. Vamos a compartirla otra vez, ¿te parece? Sí. Y hacemos un par de cirrosis para atrás y ahí ya está. Impecable, ya empezamos a verla. Ahí está. Ponerle la pantallita de yo por lo menos lo veo así. Si le podés poner la pantallita para que sea la imagen completa, ya arrancás.
Ahí lo tengo yo en completa, pero a ver si no lo vuelvo a compartir. No hay apuro. Pero por eso yo el que veo mal, nada más. ¡Epa! Buenísimo. Ahí se ve bien. Está bárbaro. Perfecto. Bueno, mil disculpas. Bueno, acá habíamos quedado en hierro. No sé si llegaron a ver la sobrecarga de hierro. Sí, eso se escuchó perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, habíamos dicho entonces que en la evaluación de cirrosis estamos llegando un poquito tarde, ¿no? No hay dudas de que podemos realizar el diagnóstico de cirrosis cuando tenemos estos cambios morfológicos, ¿no? Hipertrofia de la sección lateral del hígado izquierdo, lóbulo caudado, contornos francamente lobulados, hipertensión portal, ascitis, circulación colateral. Pero bueno, estamos un poquito tarde. En resonancia magnética, lo mismo. Nuevamente, la resonancia magnética, incluso fíjense la señal del parénquima francamente heterogénea, lleno de nódulos regenerativos, que los vemos muy bien, los nódulos regenerativos, con un comportamiento de señal muy típica. Es decir, podemos diagnosticar los pacientes en esta vía final común cuando ya desarrollaron cirrosis. Y también la cirrosis tiene un patrón de refuerzo muy, muy clásico o característico, ¿no? La cirrosis ocasiona aumento del espacio extracelular, fibrosis en puente, y la fibrosis particularmente realza de manera tardía. Con lo cual, si habíamos dicho que el hígado de forma normal tiene su máxima expresión de refuerzo en la fase portal, en los pacientes con cirrosis vamos a ver que refuerza mucho más el hígado en la fase tardía que en la fase portal, y ni que hablar cuando lo comparamos con la fase arterial. De todas maneras, por supuesto que cuando diagnosticamos la cirrosis en ese tipo de pacientes ya llegamos tarde, así que bueno, la idea o la intención es intentar identificar estos pacientes con riesgo incrementado de desarrollar cirrosis, ¿no? Todos los factores predisponentes que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y para esto también tenemos como otro método no invasivo la elastoresonancia magnética, ¿sí? La elastoresonancia magnética lo que hace es intentar medir algunas propiedades mecánicas, básicamente el movimiento de cizallamiento que tiene el hígado cuando está estimulado por un elemento extrínseco. Es decir, lo que hacemos es colocar un dispositivo que vibra a determinada frecuencia en el hipocondrio derecho. Eso lo que determina es que el hígado, por sus propiedades elásticas, transmita ese movimiento, y cuando empieza a incrementarse la rigidez hepática, esas ondas de cizallamiento, esa elasticidad en la propagación de las ondas normales comienza a interrumpirse, ¿sí? Se hace mucho menos elocuente. Y eso lo podemos medir a través de distintos parámetros. Básicamente lo que hacemos es medir la elasticidad y graduarlo en kilopascales, y estos valores en kilopascales nos van a ofrecer de manera indirecta distinto grado de fibrosis. Es una técnica no invasiva y que permite cuantificar, evalúa áreas de parénquima bastante amplias, ¿sí? Como les dije, colocamos un dispositivo externo y esas ondas de propagación en general alcanzan bastante profundidad en el parénquima del hígado, con lo cual tenemos bastante superficie para evaluar y distintas zonas, y es un método muy reproducible. Así que recuerden, a medida que va aumentando el colágeno, aumenta la rigidez, esa propiedad elástica del hígado comienza a perderse, y eso se traduce en una interrupción en la propagación de las ondas y en una rigidez hepática que se cuantifica claramente a través de esta medición en kilopascales. Acá son 4 ejemplos. 2,13 kilopascales en este paciente con virus C. Medimos fracción de señal grasa 25%, así que fíjense, ¿no? Yo insisto con estas propiedades multiparamétricas de la resonancia, pero realmente es interesante, ¿no? Uno puede medir cuánta grasa tiene este paciente con virus C y a la vez medir o no la presencia de fibrosis. Este 2,3 es normal, F0. Otro paciente con virus C, 4,11 kilopascales F3. Este paciente ya tiene cambios morfológicos de cirrosis, una mujer con una hepatitis autoinmune que ya había evolucionado a cirrosis. Fíjense, en bastantes áreas rojas, esto nos habla de mayor rigidez en esta escala de color, pero no solo la escala es visual, sino que también colocando un ROI nos va a ofrecer este valor en kilopascales. Lo mismo en este otro paciente, 9,6 kilopascales en un paciente con cirrosis hepática. Y ya para finalizar, 3 o 4 palabritas de lo que es colangio-resonancia magnética, que también
era otra de las propuestas para esta presentación. Y la colangioresonancia magnética también es una técnica muy importante, no solo para la evaluación de la vía biliar, sino también para ver la repercusión de otras entidades, también para evaluar incluso el conducto pancreático en algunas enfermedades combinadas que pueden involucrar no solo el hígado, sino también el páncreas. Esta técnica lo que hace es visualizar el árbol biliar, porque como vimos, en algunas secuencias de ponderación tisular determinadas, los fluidos se ven hiperintensos y uno puede hacer reconstrucciones radiales o reconstrucciones multiplenares de estos fluidos que están quietos o que tienen un flujo muy lento y reproducirlos de distintas maneras, ¿sí? Así que recuerden, estas secuencias tienen franca ponderación en secuencia T2, y después estas secuencias lo que hacemos son reconstrucciones volumétricas y en 3 dimensiones o reconstrucciones en 2 dimensiones que podemos rotarlas y demás, ¿sí? Es una secuencia que, por supuesto, es absolutamente no invasiva, no requiere la administración de ningún tipo de contraste, no requiere preparación, un ayuno determinado, ¿no? Habitualmente no requiere contraste endovenoso, aunque por supuesto, si uno está estudiando el hígado en general, habitualmente es una secuencia que se pide de manera combinada con una resonancia con contraste intravenoso, ¿no? Bueno, esto es una reconstrucción de colangioresonancia a la cual ustedes están muy habituados, como enfermedad típica, bueno, la litiasis, un defecto relleno, secuencia T2, plano axial, plano coronal, síndrome de Mirici, otro ejemplo. Fíjense que podemos diagnosticar distintas entidades a través de estas secuencias. Acá el cálculo no es endoluminal, sino que está impactando desde el bacinete de la vesícula, se ve claramente esta impronta extrínseca y esta fístula colecisto-coledociana, que en algunas ocasiones puede ofrecer alguna dificultad diagnóstica, sobre todo frente al colangiocarcinoma, pero bueno, con una técnica depurada y con un análisis concienzudo podemos diagnosticar el síndrome de Mirici muy bien. Paciente con colecistitis, distintos ejemplos, anomalías congénitas también, fíjense cómo podemos diagnosticar muy bien en estas secuencias de colangioresonancia magnética, los quistes coledocianos, ¿sí? Quiste Todani 1, Todani 2, coledo-cocele, fíjense en este caso un quiste tipo 3 de la clasificación de Todani. Colangitis esclerosante primaria tiene un patrón radiológico muy característico, es este patrón en cuentas de Rosario, perlas de collar, son estas estenosis y saculaciones a intervalos regulares que involucran particularmente la vía biliar intrahepática, con un patrón radiológico bastante conocido, bueno, y relativamente fácil de identificar cuando tiene su aspecto habitual. El diagnóstico diferencial desde el punto de vista de la imagen es la colangiopatía por IgG4, que habitualmente la vemos asociada a pancreatitis autoinmune, tiene un patrón radiológico bastante parecido a la colangitis esclerosante. Sin embargo, fíjense que la colangiopatía por IgG4, las estenosis y las dilataciones no son saculares, sino que son más fusiformes, más ausadas, más alargadas, y suele provocar mayor compromiso de la vía biliar extrahepática, en este caso en el colédoco intrapancreático, con esta dilatación fusiforme o filiforme del colédoco. Así que bueno, como conclusión, entonces, hoy por hoy contamos con tomografía computada y con resonancia magnética. Sin lugar a dudas, la resonancia magnética es el estudio de elección, es un método multiparamétrico que permite evaluar distintas características del hígado sano, lesiones focales y enfermedades difusas. Recuerden, los estudios tienen que ser solicitados de manera dinámica, con contraste intravenoso cuando estamos en búsqueda de una lesión focal y cuando estamos frente a la sospecha de una enfermedad hepática difusa, enfocarnos hacia lo que es la resonancia magnética, que sin lugar a dudas creo que hoy es el método de elección, ¿sí? Eso creo que fue todo, ¿sí? Espero que no los haya aburrido demasiado, que no haya sido muy complejo, ¿sí? Parece, doctor, mirar todas las preguntas que hay. Así que sabemos que tenés otro compromiso después, así que te animás a hacer un ping-pong. Pero claro, sí. Hasta y media tenemos tiempo, así que tenemos 20 minutos. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces. Bueno, a ver, Eugenia pregunta, ¿cualquier quiste que por ecografía presente tabiques requiere imágenes de mayor complejidad? Y si esos quistes requieren algún seguimiento en especial.
Bueno, sí, la verdad es que mi experiencia, nuestra experiencia, yo estoy en un grupo de trabajo de enfermedades hepatobiliopancreáticas del Hospital Udaondo, y el cirujano hepático o los cirujanos hepáticos con los que trabajamos, habitualmente esos quistes con tabiques suelen ser quistes biliares benignos, y los vemos frecuentemente, esos quistes biliares benignos con delgados tabiques, ¿sí? Esos quistes habitualmente requieren o se nos solicita una tomografía computada o una resonancia magnética para evaluarlos con un poquito más de precisión, sobre todo intentar descartar que tenga algún nódulo mural o algún otro predictor independiente de ser alguna u otro tipo de lesión. Así que sí, en algunos casos se lo siguen. Les diría que casi nunca requieren ninguna otra intervención, ¿no? Salvo, obviamente, que uno tenga una sospecha de un cistoadenoma biliar o cistoadenocarcinoma, ¿no? Que mi experiencia son los menos de los casos, ¿no? Escúchame, ahí está el doctor Cairo. Es Cairo, no es Robert Smith de The Cure. Se parece bastante, pero sí. Vos sabés que Tanto. ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Antes que nada, Diego, te quiero agradecer profundamente. Bueno, a Diego lo conozco de que era chiquitito, ¿Sigo siendo o no? casi O como yo, eh, casi como yo. Y hemos participado en muchos eventos juntos y bueno, coordinó la parte de imágenes del Congreso el año pasado y la verdad para nosotros es un honor. La charla fue ultra clara, espero a los chicos les haya servido. Andrés, si tenés preguntas, seguí, Dale, después abrimos un poquito el juego. dale, Hasta y media y lo liberamos. Después dale, los dale. ¿Hay castigamos valores de nosotros. corte en unidad de Hounsfield para estimar la magnitud de la esteatosis en relación a la densidad del vaso? bueno, eso es complejo. Hay algunos artículos que hablan de eso. Habitualmente mayor a 40 unidades de Hounsfield, perdón, menos, ¿no? El hígado menos de 40 unidades de Hounsfield que el vaso, uno puede estimar esteatosis severa. Pero les diría que por tomografía no lo solemos graduar, usamos la resonancia magnética, y ahí sí, en resonancia magnética tenemos valores de corte, ¿no? Que están validados con estudios respectivos randomizados con biopsias, y habitualmente, bueno, hasta 16 fracción de decena de grasa es leve, hasta 26 fracción de decena de grasa es moderado, más de 26 es severo, ¿sí? Perfecto. Eugenia pregunta si para la estatosis en parche tiene que aclarar en el pedido médico que la resonancia se realice con sustracción de grasa. Esa es una excelente pregunta. La verdad que, a ver, sabemos que los prestadores de estudios por imágenes son ampliamente heterogéneos y me imagino que ustedes están en diversos lugares de la Argentina, ¿no? Con distintos equipos, con distinta calidad de equipos, con distintos profesionales. Si me preguntan acá en Capital Federal, todos los centros que trabajan y trabajan bien van a hacer la secuencia en fase y fuera de fase de manera rutinaria. Pero no está de más aclararlo, sobre todo cuando el estudio está motivado por esto. La verdad es que lo aclaren me parece importante, porque quizás en algún otro lugar donde trabajen, donde no conocen ustedes cómo trabajan los médicos o demás, no le hagan esa secuencia y el estudio fue absolutamente inútil, ¿sí? Y esa esteatosis en parche la vemos bastante frecuentemente, a veces incluso de tipo nodular, y esa es más compleja todavía, ¿no? Acá Carlos pregunta, ¿en qué casos indica elastoresonancia en lugar de elastografía transitoria? Y bueno, eso Está también. muteado, Esteban. Ahí está. No, para un amante del resonador, justo esa pregunta. Claro, justo. Sí, no, pero igual, a ver, Podemos hablarlo con Fernando ahí también, ¿no? sí, es poco disponible. La verdad que la elastoresonancia es poco disponible. Todavía estamos en curva de aprendizaje, pero creo que tenemos un coeficiente de correlación bueno con biopsia y demás. Pero bueno, sí, por supuesto que por disponibilidad, digamos, FibroScan o ShareWave, creo que todavía se usa más que la elastoresonancia, ¿no? Diego, ¿cuánto tardas en hacer una elastoresonancia? No, poquito, es una secuencia muy corta. Lleva más la preparación porque el paciente hay que ponerle un dispositivo circular conectado, ¿viste? Es una manguera que se conecta al dispositivo. Es como si fuera un dispositivo así circular. Sí. Hay que colocarlo muy bien y demás. Y después la secuencia es muy corta, digamos, son pocos segundos si sale bien. En general repetimos 2 o 3 por si acaso.
Pero sí, la verdad que entre que entras a la sala, le colocas el dispositivo, salís, me tardás unos 15 minutos. Bien. Hay una pregunta de Gisela Gualano. En un paciente sin cirrosis, con una imagen que capta contraste, tiene lavado y cápsula y un foco de estatosis. Que tenga restricción molecular en secuencia de difusión, ¿me ayuda a definir hepatocarcinoma? Sí, sí. La verdad que, bueno, como dijimos en el transcurso de la clase, no podemos aplicar criterios de IRADS en un paciente sin cirrosis, con lo cual el hepatocarcinoma en hígado sano lo vemos, no tan infrecuentemente, y lo vemos. Es decir, realce arterial washout podría tranquilamente estar vinculado con un adenoma subtipo molecular HNF alfa 1, como hablamos, pero esos subtipos moleculares no tienen que restringir en difusión. Si nosotros vemos mucha restricción en difusión, y restricción en difusión me refiero a que la imagen sea muy blanca en la imagen de difusión pura y muy negra en el mapa de ADC, eso en algún momento podemos revisarlo. Esa imagen que tenga franca restricción en difusión, que incluso se puede cuantificar, bueno, es sospechosa de hepatocarcinoma de hígado sano. Así que sí, la difusión la usamos. Y perdóname, igual conceptualmente y desde el punto de vista clínico, es decir, si vos tenés una lesión no caracterizable en un hígado sano, lo recomendable es, si es quirúrgica se saca, si es biopsiable se biopsia, es decir, no, al no poder utilizar los criterios del IRRAD, no nos queda mucho más que poner una aguja en general. Y después las preguntas que quedan, no sé qué les parecen, va a haber como clases más adelante de lesiones focales de benignas, de hepatocarcinoma, pero hay una, si tiene utilidad los criterios RECIST para evaluar respuesta al tratamiento en hepatocarcinoma. Bueno, son todas preguntas muy buenas, la verdad que los Sí. felicito a todos los médicos por el nivel y por la pertinencia o por lo pertinente de las preguntas, ¿no? El hepatocarcinoma es un tumor muy vascularizado y se ha visto que los criterios RECIST tradicionales, que exclusivamente miden tamaño, no redundan en la evaluación de respuesta terapéutica. ¿Sí? Respuesta terapéutica tanto a DC-BITS, que es para lo cual se evalúan los criterios alternativos, que ahora les voy a comentar, o como para sorafenib, ¿no? Lo que estamos utilizando son los criterios RECIST modificados. ¿Sí? Los criterios RECIST modificados lo que evalúan no es el tamaño del tumor en forma global, sino que evalúan exclusivamente la parte vascularizada del tumor. ¿Sí? ¿Cuánto del tumor hipervascular, qué diámetro tenía el componente hipervascular del tumor y qué diámetro tiene en el control? El componente hipervascular es el que medimos en el MRECIST o el RECIST modificado. Y eso lo evaluamos de la misma manera que el RECIST. ¿Sí? Enfermedad estable, progresión cuando hay un incremento más del 20% o respuesta parcial cuando hay un 30% de disminución del componente vascularizado. Hay otro criterio que es el criterio LIRADS tratado, que es el que propone digamos, el Colegio Americano de Radiología. Dentro de todo este concepto de LIRADS, ellos son un poco más binarios, es decir, ellos hablan de tumor viable o tumor no viable, no hablan de porcentaje como MRCIS. Es decir, viabilidad tumoral si seguimos viendo sectores de realce arterial, no viabilidad tumoral si no vemos más refuerzo o más realce arterial. Particularmente a mí me gusta un poquito más MRCIS porque no es tan binario, no es tan blanco y negro, hay o no hay tumor, ¿no? Perfecto. Después acá hay otra también de si se recomienda seguimiento en los hemangiomas, en la hiperplasia nodular focal, no sé qué les parece. También vamos a tener como clase de eso, pero... Es más clínica, ¿no? Sí, que Claro. están no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, y no solo estudiantes, sino, como estaba recién la doctora Gualano, están la doctora Natalia de Ushuaia, Norberto Herli de Bariloche, de Tucumán, la doctora Ana Palazzo con todo su equipo, así que ¿no? Es muy heterogéneo e interesado el auditorio. Lo que decías también de las secuencias por espectroscopía son largas, realmente los pacientes se quejan y algunos descubren que son no claustrofóbicos, pero que están muy cercanos. Ese porcentaje teórico es un 10% que no deben llegar ni al resonador. ¿Cuántos pacientes de ustedes en Rossi tienen que suspender el equipo o el estudio o le tocan
el botón antes de tiempo en las secuencias de espectroscopía con secuencias largas. ¿Tenés una Sí, idea sí. aproximada, Diego, de eso? No, pero a ver, no te lo podría responder así con precisión, pero sí, cuanto uno más le agregue de complejidad al estudio, eso redunda en tiempo de adquisición y el tiempo de adquisición redunda en cansancio del paciente. Y la resonancia magnética es mucho más sensible a los movimientos respiratorios y a cualquier tipo de movimiento. Es decir, si ustedes imaginen que una adquisición de tomografía con equipos multislice, la apnea es de 5 segundos, es decir, no respire, cuenten hasta 5, respire, se terminó y tenemos una imagen perfecta. Cualquier persona puede respirar 5 segundos para una adquisición. 5 en fase arterial, 5 en fase portal. Pero las secuencias de resonancia tienen apneas de 15 a 20 segundos, algunas de 30 segundos. Imagínense que después de hacer secuencia T2, secuencia T2 con supresión grasa, secuencia T1 en fase fuera de fase, secuencia dinámica, le agregamos un espectro y muchos pacientes terminan respirando muy mal en las últimas secuencias y perdemos tiempo y cuesta. Eso puede suceder, sobre todo en pacientes añosos, ¿no? No colaboradores. Es más compleja la resonancia, por supuesto. Sí. Diego, como vos muy bien dijiste, creo que la resonancia es el método de elección para estudiar el hígado. Entonces uno tiene que ir en general a seleccionar, si tiene un recurso limitado y no quiere sobreprestar, seleccionar la mejor prestación para tener el mayor rédito diagnóstico. El año pasado salió un trabajo sobre detección precoz de hepatocarcinoma con resonancia magnética cada 6 meses en fase T1, T2 sin contraste. ¿Tenés algo para decir de eso? ¿Lo podés recomendar? ¿Crees que va a ser una indicación a futuro para... No screening de cáncer, pues está mal llamado screening de cáncer, es detección precoz de hepatocarcinoma. Sí. ¿Qué pensás? Bueno, está muy en boga lo que se denominan protocolos abreviados, ¿sí? Protocolos abreviados probablemente impulsado o empujado por la industria, por la necesidad de incluir más pacientes en la grilla diaria dentro del resonador, digamos, seguramente tenga implicancias bastante más que excedan lo estrictamente médico, ¿no? Y también tengan implicancias económicas o de flujo de trabajo y demás. Estos protocolos abreviados lo que buscan es enfocarse muy precisamente, muy particularmente en la patología que estamos evaluando y que estamos estudiando. Es decir, por ejemplo, si un paciente sabemos que tiene cirrosis y estamos en pesquisa de hepatocarcinoma o hay un hallazgo ecográfico sospechoso y demás, bueno, poder circunscribirnos exclusivamente a aquellas secuencias que nos van a ofrecer la información para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Está muy en boga, por ejemplo, para las quistes de páncreas, ¿no? Sabemos que estamos siguiendo quistes de páncreas absolutamente inocuos, inocentes, con secuencias completas o estudios completos, quiero decir. Hacemos el mismo estudio para no sé, un hemangioma hepático para un quiste de páncreas o para un tumor de riñón, cuando sabemos que podemos hacer este protocolo abreviado que acorta tiempos, digamos, reduce costos, agiliza un poco el flujo de trabajo. Y sí, hay una tendencia fuerte a esos protocolos abreviados, pero bueno, hay que ser muy responsable en su uso, hay que estudiarlo muy bien. Honestamente, en la Argentina hay poca gente digamos, que los está utilizando. Es viable, claramente es viable. Sopesando el riesgo de omitir algún otro tipo de hallazgo o hallazgo relevante fuera del contexto de lo que estamos estudiando y perdernos alguna ventana diagnóstica de alguna enfermedad que por hacer un protocolo abreviado no, nos perdamos, ¿no? Pero sí, Fernando, claramente hay una línea de trabajo en estos protocolos, ¿sí? No, lo que pasa es, viste, uno como médico hepatólogo está todo el tiempo tratando de detectar precozmente las lesiones y cuando te viene un hepatocarcinoma que mide 6 centímetros te querés matar. Y eso probablemente pase en toda Latinoamérica, donde si uno se basa solo en la detección precoz por ecografía, hay pacientes que quedan colgados y cuando te llegan ya es tarde. Por eso era esta cuestión, ¿no? De si no es conveniente usar un método abreviado de una imagen más sensible y no tan operador dependiente que seguir con la eco como indicación de método de detección precoz, ¿no?
Es la gran duda. Sí, Ya es un planteo interesante que, por supuesto, que creo que es beneficioso para el paciente y para nosotros que nos dedicamos a esto también es beneficioso porque Obviamente, recibiríamos más pacientes. no tengas duda. Después tenemos que tomar un cafecito. No, pero honestamente sí, por supuesto es más sensible la Obvio. resonancia magnética, la Sí, tomografía en estos pacientes, ¿no? perfecto. ahí Natalia hace una pregunta, una aseveración desafiante. Dice, creo que en pacientes post-tratamiento de virus C sería bueno incorporar la resonancia. Yo aumento la apuesta y pregunto si el problema no está antes del tratamiento y que no se vio, Eh, deberíamos hacerlo antes. Es, Digo, es nosotros la... tenemos los valores de Melissa en ese screening de patocarcinoma con ecografía son realmente, se cumple muy poco. Y lo que decía Fernando, dice, ¿cómo saltó este paciente de la nada a un tumor de centímetro? Pero ¿es cambiando el método o mejorando los ecografistas? Y si quiere la doctora Natalia, el micrófono, y el perro muy afinado, muy Sí, el bien. perro está bien. Para una cosita, Gallego, antes que nada, Diego, miren, no sé si querés liberarte, porque faltan 5 minutos o 4 para las y media. Sí. Y pues nosotros seguimos hablando, esto ya es más No, la clínico, verdad, ¿no? me apena enormemente no poder seguir escuchándolos a ustedes, de los cuales aprendo tanto. Tengo una reunión relativamente importante, por eso, No, dale. y como último comentario, esto que acaban de conversar, vos sabés que me llegó de otro Fernando, del doctor Fernando Cruz, por primera vez un paciente con virus C tratado y curado para screening de HCC para resonancia magnética, ¿no? Es la primera vez que me llega y la verdad que, bueno, creo que es la primera vez que tengo que estudiar estos pacientes, ¿no? Así que, bueno, a colación de lo que estaban conversando, ¿no? Así que Yo no no tenés nada, por suerte. te quiero dejar ir, porque yo lo que digo que la resonancia también es operador dependiente y centro dependiente. Y te la tiré justo yéndote, pero nosotros, son muchos estudios que no conocemos del centro, ni no te dicen el método ni el equipo que están usando. Pedimos las imágenes para revisar con Volpacchio en el hospital. A vos, Fer, te debe pasar lo mismo. A ver, lo primero que uno hace es mirar quién firma el estudio. Cuando uno va creciendo en esto, lo primero que haces es ver quién firma el estudio. Y recién ahí mirás el estudio. Porque eso es una realidad, ¿no? Como pasa en la anatomía patológica, como pasa en muchas especialidades, ¿no? El médico no está específicamente dedicado al hígado y a veces pasan cosas horribles, ¿no? Ok. Bueno, lo saludamos a Diego, si te parece, Fer, y le damos micrófono después a Natalia para que nos cuente en la ciudad más austral del mundo cómo... Buenas noches a todos. No, en realidad Bueno, un Para poco. Nati, para que lo mus- saludamos a Diego y arrancás. Chao, Perdón. Diego. muchísimas gracias, Gracias, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Nati, déjame dar una introducción a tu Sí, pregunta, sí. porque quiero apoyar la idea del gallego, de Esteban. El tema es así. La mayor incidencia de hepatocarcinoma en el post-tratamiento del virus C se ve en los primeros 9 meses de finalizado el tratamiento. Y después esa incidencia cae. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque todos pensamos que son lesiones tan pequeñas que no fueron detectadas previo al tratamiento del virus C y que ya estaban antes de tratarle el C. Y cuando vos las encontrás, ya crecieron más, pero estaban antes. Entonces, creo que la recomendación es, en un cirrótico, que vos vas a tratarle el C, hacerle un método de detección precoz de hepatocarcinoma, e insisto con ese concepto, no es screening, porque screening es agarrar a la población y detectar una patología. Detección precoz de hepatocarcinoma es ir a buscar específicamente ese tumor
para detectarlo precozmente y aumentar la aplicabilidad de los tratamientos curativos, que eso es lo que se hace en hepatocarcinoma. Y esto habla de la historia. En la década del 80 tratábamos menos del 20%, en la década del 90 tratábamos 40% y hoy el 60% de los hepatocarcinomas tienen tratamiento curativo. Entonces eso habla de la detección más temprana y la posibilidad de aplicar terapias curativas. Ahora, con esta introducción, hacete cargo.